¿Por qué volver a hablar de la influenza? Hoy el tema de la influenza vuelve a estar en boca de todos. Nuevos casos alertan a la población y la difusión de medidas preventivas no se hace esperar. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de enfermar? ¿Debo vacunarme? ¿Cómo me protejo y protejo a mi familia? En Diálogos en Confianza, ¿por qué volver a hablar de influenza? ¿Por qué hablar de influenza nuevamente? Pareciera que no tenemos memoria histórica. Bueno, no pareciera, ahora sí puedo asegurarlo, ¿eh? Es algo desastroso, pero bueno, los jueves son jueves de sociedad, aunque hoy tenemos a bastantes médicos y muy importantes, cada uno en su trinchera, para hablar de los aspectos médicos, pues también tenemos a nuestro antropólogo para entender ahora socialmente qué nos pasa y por qué esa reticencia a volver a tomar, por ejemplo, medidas profilácticas. Vamos, yo no veo que ahora se sigan cargando el gel o cosas por el estilo, cuando es lógico que estamos en las últimas semanas invernales y que pues estamos hablando de que ni modo, pues hay otra vez cifras de personas que han adquirido el H1N1. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué reaccionamos así? Hay quienes todavía no creen que esto sea una realidad, para que fuera una enfermedad inventada por el gobierno con algún fin truculento. Bueno, hoy vamos a hablar de esto y mucho más, pero si ustedes tienen algún dato que proporcionarnos, algún testimonio que confiarnos o pregunta que quiera que se le aclare, ahorita es cuando nos llame a nuestros teléfonos de diálogos y a las redes, ya sabe usted, en Twitter, en Facebook, ahí estamos para apoyarlos y aquí están los especialistas, así que hoy aprovéchelos. Vamos a ver primero esto. El virus de la influenza A H1N1 fue el virus que en aquel tiempo, en el 2009, aparece por primera vez en la Ciudad de México. Entonces, en ese tiempo se desconocía este virus, pero a diferencia de ahorita, ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque en esa fecha, efectivamente, hubo mucho más casos, hubo más defunciones, pero porque no sabíamos ni la constitución del virus. Ahorita conocemos el virus, sabemos el tratamiento, sabemos las medidas preventivas que son muy fáciles de llevar a cabo y también tenemos la vacuna. A partir del 2009 y del 2010 hasta la fecha, ya el virus AH1N1 se encuentra en la vacuna estacional. Se ha visto que este virus ataca con más facilidad a personas obesas y diabéticos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico no está funcionando al 100%. Cualquier enfermedad respiratoria le puede producir un poco más agudo este cuadro. Desde el 2009 hubo una capacitación a todos nuestros médicos, a todo nuestro personal de salud, sobre todo para hacer conciencia que todo trabajador de salud nos debemos de vacunar. En el 2009 hubo muchísimos más casos que ahorita. Ahorita, por ejemplo, en el Distrito Federal hemos tenido 230 casos de influenza. Esta vacuna la estamos aplicando desde el mes de octubre y la vamos a concluir el día 20 de marzo. ¿Qué es lo que pasa? Según el virus que esté circulando en esta temporada, es como se hace la vacuna para el siguiente año. Entonces, cada año puede cambiar el tipo de vacuna. Es una vacuna muy noble, nos protege casi al 100%. La gente tiene que vacunarse a tiempo, no esperar a tener síntomas. La vacuna la tenemos disponible, estamos en 57 estaciones del metro, estamos en 12 estaciones del Metrobús. En las zonas altas del Distrito Federal
hemos salido a vacunar casa por casa. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en las 2 terminales, también estamos vacunando. Entonces, en 220 centros de salud, en los 32 hospitales, la verdad, si la gente no se ha vacunado, si aquellos que no se han vacunado, pues acudan, dense unos 5 minutos, hombre, y con eso les va a proteger. Hasta ahorita no hemos visto ningún caso que se haya vacunado y que le haya dado influenza. Bueno, bastante clara la explicación del doctor Osuna, sin embargo, bueno, nos quedan todavía dudas y vamos presentando a nuestros súper invitados. Tenemos al doctor Francisco Navarro Reynoso, él es director general de la Coordinación de Hospitales Federales de la Secretaría de Salud Federal. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Muy buenos días. Oiga, le preguntaba yo acerca ahorita retomando lo que decía el doctor, de que según se van viendo los casos, se hace o se elabora la vacuna para el siguiente año, pero no solo es en cantidades, porque esto es mundial, me decía, sino las cepas, o qué es lo que cubren o qué va cambiando, doctor. Lo que pasa es que se analiza las cepas que se aislaron en todo el mundo en relación al virus estacional clásico que es el H3N2, y también se vuelve a reanalizar el virus H1N1, además de la influenza B que también contiene la vacuna, para ver si no ha cambiado en su constitución. Y entonces, una vez que ya se tiene la información a nivel mundial, se empieza a elaborar la vacuna más o menos por el mes de junio, y ya para finales de septiembre, mediados de septiembre, se tiene lista la vacuna que se va a distribuir en todo el mundo. Esa es la ya encontraron estrategia. una cepa rarísima, ¿no? Que hay un solo caso, dicen, La por lo menos H7N9. detectado. Sí. ¿Y eso qué va a producir si una persona ya lo mostró? ¿Quiere decir que hay otros que están infectados y ni siquiera se dieron cuenta o algo? Pues mire, todo esto se basa en información, de que los países puedan en un momento dado, con el compromiso que tienen de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud, proveer la información para poder tener un panorama mundial, ¿no? No ocultar. Y el caso que usted menciona es un caso importado que se detectó en Canadá y que estuvo en China más o menos por el 27 de diciembre. Se dice, porque eso no es todavía oficial, que haya algunos otros casos en China, pero en realidad el único que se conoce que es importado de China es una canadiense que estuvo en China y vino a Canadá a fin de año, ¿no? Pero no se ha demostrado todavía que ese tipo de influenza se transmita de hombre a hombre, sino más bien estuvo en un lugar donde había una gran cantidad de aves, ¿no? Que eso es el contagio, así es, ¿no? Claro. Entonces, de todas maneras, pues habrá que seguir observando, confiando en que se reciba información para ver qué es lo que se tiene que hacer en relación a esto. Gracias, doc. La doctora Leticia Soyano Carranza, ella es pediatra, neonatóloga, especialista en vacunas del Hospital Ángeles del Pedregal. Doctora, ¿cómo manejamos la información? Porque la verdad es que sí se nos olvida y sin embargo no queremos crear una alarma generalizada, solamente recordar que hay unas ciertas cosas y procedimientos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que manejar? Sobre todo ustedes en el manejo con niños. Hay escuelas donde están aterrorizadas porque alguno ya tuvo, por decir algo. ¿Qué se hace? Aquí lo más importante es realmente acordarnos y que no se nos olvide que la influenza llega cada año y que es un virus como... Y esto lo tenemos hace muchísimo, comentábamos ahorita desde 1918 que se conoce qué es lo que ha ido pasando diferente. Y como menciona el doctor, las cepas van cambiando, por eso cada año nos tenemos que vacunar, porque la cepa de cada año se modifica. Hay veces que coincide, como en este caso H1N1, que llevamos varios años, pero no olvidar las medidas preventivas, ¿no? Primero es el lavado de manos. El lavado de manos no se sustituye con absolutamente nada. Le agregamos, por supuesto. Por más que traemos ahí el gelecito. Lavado de manos. Bien. Hay quien hasta canta las mañanitas. Agua y jabón. ¿Verdad? Con agua y jabón, y dicen que lo que dura el Happy Verde y es lo que hay que estárselas lavando. Y eso es desde los bebés hasta nosotros los adultos. El lavado de manos es primal. Después, bueno, podemos agregar el gel.
el contacto, cuando tosemos, bueno, se nos olvida, me acuerdo en el 2009, todos agarramos desde los bebés, los chiquitos, el brazo. No, ahora uno ve en la calle y si se dan cuenta, o tosen enfrente, el virus va ahí. O con la mano, doctora. O tosen ¿no aquí. se acuerdan? ¿O cómo? No, pero además acordarnos, yo toso, llego y le doy la mano y por supuesto que el virus se está diseminando. Qué nervioso. ¿no? Sí, Entonces son medidas que en el 2009 nos espantamos, las tomamos, pero ya se nos olvidaron. A ver, vamos a preguntarle al antropólogo, ¿no? Él tiene por qué saber qué nos falta, tomar alguna pildorita para la memoria. Él es Daniel Hernández Rosete, antropólogo e investigador del CINVESTAF. ¿Por qué después de una experiencia como la del 2009, que perdónenme, pero trastocó hasta la economía, y ya no quiero hablar ni de cifras, ni de decesos, porque todos tenían nombre y apellido, pero que fueron muy dolorosos los casos? ¿Por qué andamos por la vida como si nada, Daniel? ¿Qué pasa? Bueno, me parece que es un problema de educación para la salud. En primer lugar, la salud no se concibe como un derecho. En el marco de los proyectos de educación pública no figura este escenario como un recurso del Estado para atender preventivamente. Sigue siendo un modelo hegemónico de atención a la crisis curativa. No prevenimos escenarios epidemiológicos. No quisiera yo poner a Cuba como un referente importante, pero tiene cosas interesantes que hay que rescatar. El tema de la prevención, la salud pública en Cuba es preventiva, ¿no? Me parece que es de los pocos países a nivel mundial en donde hay un modelo realmente interesante. Pero, ¿qué es algo de los mexicanos, como la doble moral, el decir, híjole, qué susto, ya hay un nuevo brote, pero a mí no me va a pasar? Bueno, o sea, eso es algo de nuestra formación. Fíjate que no lo veo solo en los mexicanos, es parte de la condición humana. El tema de la muerte se ve siempre como un asunto de otredad. Le ocurre al otro, jamás me va a ocurrir a mí, ¿no? Dice Freud que en el fondo vivimos conscientes de la muerte, de la posibilidad, del riesgo de muerte, pero en el plano inconsciente nos vivimos como inmortales, ¿no? Sí, por favor, no juguemos a eso. Sí, es claro. que pienso como en las señoras, ¿no? Atravesándose a medio eje vial, cargadas de bolsas, porque como ellas ya son señoras, nada les va a pasar. Por favor, cuídense. Bueno, y tenemos también al doctor Luis Septién, médico internista y neumólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud y del Hospital General de México. Doctor Luis, por un lado la palabra influenza nos asusta, pero ¿qué tan realmente debe asustarnos? Pues bueno, ¿nada más para precaver o la cosa sí está ahorita candente? pues lo importante es que siempre ha existido este virus de la influenza a lo largo de la vida y siempre hacemos mucho hincapié en que los pacientes deben de detectarse en forma temprana para no llegar a las etapas graves de neumonía. Lo importante ¿Qué es temprano? Ahora sí, ¿qué tanto es cuando tantito, empiezan los síntomas. Lo que pasa es que antes, ¿qué pasaba? Una persona tenía gripa y iba al remedio casero y se trataba de curar mediante pues, cualquier tipo de tratamiento. Sin embargo, ahora hemos visto que el tiempo es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento. Apúntenlo. A ver, pero ¿cuál sí sería como para el remedio caserito y qué otros síntomas sí sería como la diferencia tajante para correr al doctor? Los puntos importantes fundamentales son las fiebres elevadas, arriba Ahí de está. 38, 39 grados. Arriba de incluso, esa es una. 38, apúntenle. Ya es para irse de inmediato y no nada más un tecito. ¿Y qué otra cosa Otra sería? es mucho malestar general. Los pacientes se quejan de mucho dolor articular, dolor de los músculos. Claro. Una fatiga extrema que Extrema. normal, y a veces algunos pacientes han experimentado y dicen es la peor gripa que me ha dado en mi vida porque prácticamente no pueden hacer nada, están De en acuerdo. su casa, en su cama sin levantarse. Otro síntoma importante es la tos que en un principio es seca, pero después si esto se complica puede empezar a producir un poquito de expectoración o de flemas. Y pues mucho malestar general, y uno de los puntos de alarma importantes es la falta de aire. Una persona que tiene falta de aire, eso significa que esta infección ya progresó y probablemente ya está en los pulmones. Ese es el punto de alarma fundamental al que no queremos que lleguen los pacientes, ¿no? Entonces una persona que tiene fiebre muy alta, automáticamente no se automedique, no se recete, no remedios caseros, tiene que acudir con su médico. Ahorita vamos a ver lo que nos contestó el público en la calle. ¿De cuánto se espera para ir al médico? Van a ver si no hasta se asustan ahora ustedes, los doctores. Pero antes quiero que nos presentes al doctor Claro que allá, sí. por favor, en el Face. Norita, bienvenida. ¿Y cómo van las redes? Pues tenemos ya comentarios, Fer, y bueno, les presento al doctor Eduardo Mateos García, que es médico internista e infectólogo del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. Doctor, buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Y entre los comentarios hay varios, pero retomamos el de Patricia Ávila, que nos dice cómo saber
si no es una gripe normal, cómo diferenciarla de la influenza. Ya nos decía ahorita el doctor algunos síntomas, pero usted me decía, esto también se puede parecer a otras cosas. Entonces, aquí lo ideal sería acudir al médico de inmediato. Ok, es que ese es el gran problema, ¿no? El definir cuándo es un resfriado común y cuándo vamos a pasar a pensar en una enfermedad más grave. Y quizá, bueno, no quizá, los criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, lo que indican es algo como lo que comentaba el doctor, es fiebre y tos son los síntomas más asociados con el desarrollo de la influenza, pero todo el síntoma o la información de alarma es cuando hay un periodo de enfermedad, es decir, cuando el número de casos de influenza sea elevado. Entonces, si tengo un paciente en los meses de junio, donde no hay influenza, por ejemplo, pues no voy a pensar directamente en influenza. Pero si hay síntomas, estoy en un lugar donde ha habido muchos casos, ahí es donde se debe pensar en la enfermedad. Oye, Nora, ¿sabes qué me preguntaban mucho en redes y días antes? ¿A dónde se van a hacer una prueba rápida si ya traen estos síntomas? Porque han llegado a hospitales bien, ¿no? Como Dios manda, y no hay dónde hacérsela. Ahorita le damos a ustedes la palabra, doctor, para que estén atentos regresando de la pausa y anoten cómo se pueden ir a hacer rápido una prueba y saber si de veras están ante un caso de influenza y si no, pues no alarmarse, ¿verdad? Así es, y seguiremos leyendo todos sus comentarios, síganos escribiendo y llámenos. ¿Cómo sé si tengo influenza estacional? Si tienes fiebre, síntomas respiratorios, tos y escurrimiento nasal y malestar general, acude de inmediato a la unidad de salud más cercana. ¿Qué es la influenza? Es una enfermedad viral de las vías respiratorias. Es curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. No es una enfermedad nueva, se presenta año con año y actualmente, de los diferentes tipos de virus de la influenza, en México circulan 3 virus estacionales: AH1N1, AH3N2 e influenza B. Predomina el virus de la influenza AH1N1. Sin embargo, es importante recordar que este virus es ya un virus estacional y se encuentra incluido en la vacuna que se aplica en estos momentos. Y bueno, estamos viendo esta cápsula donde nos presenta información de qué es la influenza y a pesar de toda la información que nos están dando, por eso decidimos hablar nuevamente de esta enfermedad, porque la gente no lo cree. Le voy a leer algunos comentarios. Carolina Saed dice: se está hablando de este tema porque necesitan distraer a la población para realizar algo que nos afectará a largo tiempo. Claudia Arellano dice: si ya son se muchos, sabe, muchos como dicen estos, eso. Dice. Pero como si hubiera perdido la selección nacional y quisieran cambiar aquí el asunto, así nos traen, en ahí les redes. va otro, dice, a ver, espérenme tantito porque ya le apreté otra cosita aquí. Dice Sara Arellano, dice, si ya saben, se sabe que este virus se inventó en Estados Unidos para salir de la crisis en que estaba, ¿de qué forma entonces se está abordando esto en México, haciendo el virus más fuerte para que muriera mucha gente y ocasionar miedo y angustia para que compraran su vacuna y así tener más dinero? Doctor, usted quería retomar esta parte, que esto es una barrera para que la gente no nos vayamos a atender. Sí, realmente, retomando una célebre frase de algún político del pasado, es ese sospechosismo que tenemos a veces los mexicanos de decir, oye, dime la verdad para que empiece a dudar de ella inmediatamente. Entonces, sí constituye andarle buscando explicaciones falsas una barrera para la propia protección del individuo, de la persona, de su familia o de su entorno. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que estos rumores son falsos. La enfermedad está. Sí, la enfermedad está, y ya lo comentaba la doctora, es una enfermedad histórica, ¿no? Quizá lo más notable fue en el 1918, donde era un virus muy similar al H1N1 que tenemos ahora. Entonces no es una invención de Estábamos hablando que después de la Primera Guerra hubo una pandemia de influenza que mató a más que la Primera Guerra, pero era la que ya a nosotros llegó como la normal, ¿verdad? Después mutó, ahorita nos cuentan un poco de eso, pero Daniel,
¿Por qué ese sospechosismo? Sí, la verdad, yo soy la presidenta de los sospechosistas, pero ¿por qué ese aferrarnos a no está pasando nada? Lo que pasa es que nos quieren distraer. Hay una coyuntura interesante, y perdonen que compare epidemiológicamente con otros contextos, pero ocurre con el VIH-Sida. En el VIH-Sida ocurrió exactamente lo mismo. Se dijo que el VIH no existía o que el VIH no producía SIDA, ¿no? Ese era el planteamiento. Me parece que es Hubo grupos completos que al dejar de tomar sus medicamentos fallecieron. Claro. 20 y tantas personas. Una tragedia desastrosa. Pero bueno, ¿y esto cómo lo comparan? Me parece que es un acto de resistencia en algún sentido válido frente a un Estado hegemónico que pareciera ocultar información y que pretende, digamos, legitimar ciertas formas de dominación. En ese sentido me parece un rumor interesante, pero la verdad es que yo creo que sí tenemos que hacerlo de lado y enfocarnos al tema de la prevención. Yo quiero ser como muy, muy fuerte en ese sentido, ¿no? El tema de la educación para la salud está totalmente fuera del contexto cultural, incluso de la educación formal en escuelas públicas. Y me parece que ese es un tema realmente urgente, ¿no? Estaba también el otro extremo, quienes decían que no, que la cosa estaba más grave y que estaban ocultando los números. Los números están en el blog de la Secretaría de Salud, o sea, ni que se tapen ni que no, ahí están, ¿verdad? Y deberían ser, como nos dice aquí Daniel, informativos, ¿no? Para alarmarnos. Doctor Francisco, usted nos iba a decir algo acerca de la prueba rápida. Yo le comentaba que ayer en la noche en redes una chica muy angustiada me preguntaba, ¿en el IMSS no la tienen? El IMSS que ya fue a consultar. ¿A dónde voy a hacerme ahorita mismo la prueba rápida? Mire, hay varias cosas que quiero aclarar o decir antes de hablar de la prueba rápida. Muy breve. Primera, hay otras enfermedades respiratorias agudas que no son influenza, que son las que son más. Okay. Es decir, están aquí el contexto de las enfermedades respiratorias agudas, desde el tracto respiratorio alto como el bajo. De estas hay de muchos tipos, virus que no son influenza, el virus de la influenza, bacterias y otros gérmenes que también pueden presentarse. En el contexto actual, en el hemisferio norte, cuando hace frío, aumentan las enfermedades respiratorias agudas. Y en el contexto de la influenza o de las enfermedades que se parecen a la influenza, mientras no se comprueben, no son influenza ni son otra cosa. Pero hay que tratarlas. Hay que tratarlas si hay sospecha. Por eso la prueba rápida, en la actualidad, y eso es una lección aprendida del 2009, la prueba rápida en aquel entonces nos daba negatividad y el paciente tenía la enfermedad. Es decir, se tomaba la prueba rápida, salía negativa, y decía, en la confirmatoria, que sale entre las 48 y 72 horas, salía positiva. Entonces, le dejamos de dar el valor a la prueba rápida porque en muchos casos, hasta el 70% de los pacientes salen negativa y sí tienen influenza. Pero ¿y entonces qué se hace? El criterio del doctor es que cuando él ve que los síntomas de los cuales ya hablaron están presentes en una persona, hay que dar tratamiento. Eso es lo que debe hacer el doctor. Déjeme decirle ante la duda y ante el síntoma. Hay que darle el tratamiento. De acuerdo. No ¿por qué se receta el antiviral con receta? Valga la redundancia. Sí, por favor, a ver, otra vez, porque todavía hay quien esto porque se si queja. No, cualquiera va a la farmacia y por cualquier cosa se la va a tomar. Cosa ¿Qué que provocó? Pues provocaría resistencia y que ese antiviral después ya no sirva. Ese es igual que la receta con los antibióticos. Esa es una situación. La otra cuestión es que la información que se ha manejado es la real y es la que todos los estados, incluyendo al Distrito Federal como entidad federativa, le reporta a la Secretaría de Salud Federal. No hay números, ni le borramos ni le aumentamos. Es exactamente lo que nos reporta. Hay quien dice, ¿por qué no se desató una alerta si hay más casos que en el 2009? No, porque las alertas, para declarar una alerta epidemiológica se necesitan ciertos parámetros, ya lo mencionaba el doctor en alguna medida. Tiene que haber algunos parámetros para declarar una alerta. Y la propia OMS, cuando suceden este tipo de cosas en los diferentes países, como también fue Canadá, Estados Unidos, Europa, está muy pendiente de ver cómo se manejan esta situación en México y en otros países para estar observantes de lo que pueda pasar, no nada más para ayudar con insumos o con algunas cosas que sí las tienen, sino también para ver cómo se está manejando el tema. Y actualmente la OMS, perdón que le insista,
tenemos observadores de esto y nos han dicho que se ha manejado bien, tal y como dicen los además cánones. no es una enfermedad nueva, lo que se ha registrado en México es lo que se conocía. Así es. Ahora, hay un hecho más, perdón, este aumento del H1N1 en este año corresponde exactamente al de hace 2 y al de hace 4. Es decir, ha venido alternándose con el H3N2. El año pasado hubo también influenza, pero fue del H3N2. Y hace 2 H1N1 y hace 3 se han ido alternando por alguna razón biológica, y esto es importante porque además desde el 2009 sabíamos que una vez que se descubre este nuevo virus que finalmente afectó a todo el mundo, ya no sabemos quién fue el primero, pero afectó a todo el mundo, iba a convivir con nosotros durante mucho tiempo, mientras todas las acciones que son desde el punto de vista epidemiológico, como la vacunación, no terminen con esa cepa o el virus mute. Todas las grandes epidemias han sido detenidas por la vacuna. Sarampión, viruela, etcétera, etcétera. Polio. Que todo. Puede haber algún caso de repente por algún lugar, puede estar vacunado, puede no estar vacunado, pero si no existiera la vacuna, tendríamos miles de casos de esas enfermedades que también matan a la gente. Pero ahora, ¿sabes qué, Fer? Sí. Lo que tenemos en el sondeo es que ni siquiera acudimos al médico cuando estamos enfermos. ¿Quieres que lo veamos? Vamos a verlo, Nora. Es que esto es de no creerse, es como para tu escritorio, Daniel. Vamos a verlo. ¿Tú qué has escuchado sobre la influenza y qué opinas de la información que nos están dando? Bueno, lo que manejan los medios de comunicación, pues que sí es muy alarmante y empieza otra vez la población, pues, a alarmarse, pero pues yo siento que no nos manejan cifras correctas, o la información correcta de pronto es como muy errónea. Realmente no he escuchado gran cosa ahorita, actualmente. Había escuchado lo que pasó hace un par de años, unos 3 años, no sé. Pues he escuchado que son medidas mediáticas también por parte del gobierno para alejar de otros asuntos más importantes. Según a mi suegra se la pusieron, pero dicen que es un virus, pero eso hace a que se enferme uno más. Señor, ¿usted qué ha escuchado sobre este repunte de la influenza en nuestro país? Pues que es un brote que está en varios estados de la República, pero que sin ser grave. ¿Confía en la información que se nos está ofreciendo? Bueno, pues tenemos que tener confianza, porque si no, ¿en quién vamos a confiar, no? Pues que se ha propagado un poco. De hecho, en la escuela tenemos una compañera que tiene influenza, una mami y aún vacunada, ¿eh? Yo no me he vacunado, pero dicen que es una vacuna muy buena y que sí protege. Y después deberíamos de vacunarnos. ¿Por qué no se ha vacunado? Afortunadamente no he tenido ningún síntoma de gripa, tos, nada. Entonces creo que no lo he necesitado. Pues mira, ahorita lo que he escuchado que comentan es que ya el brote se ha extendido un poquito más y que la gente debe tener demasiado cuidado, que si se siente mal pues debe de ir al médico, porque quizá no simplemente sea una gripe común, puede ser también que ya tenga más síntomas y puede llegar a quedar hasta hospitalizado. Oigan, ¿y saben qué nos impactó? A ver, aquí a los doctores. Nora, pues preguntándole al público, oiga, ¿y usted cuánto tarda en ir a revisarse cuando ya siente la gripe? ¿Qué te decía Nora? Porque de veras es de no creerse. Unos 3 días. El 3 días era como 3 el parámetro. días el parámetro. Si ya llevaba 3 días mal y con el remedio. De tomar muchos remedios caseros, pero la mayoría después de 15 días. Claro. Si ya después, oigan, eso es terrible para una influenza. A ver, doctor y doctora, por favor, qué horror. De los casos graves que han llegado a las instituciones, que como le digo, la Secretaría recopila, nosotros tomamos una serie de datos y uno de ellos es que los casos graves, que se han dado más en obesos, diabéticos, en una proporción del 25% cada uno, y un 15% que tienen las dos, diabetes y obesidad, que suma 65%, se ha visto que son pacientes de 75 y 55 años, pero que han tardado entre 6 y 9 días en llegar al hospital, a atenderse de manera correcta. Entonces, el promedio es ese, sí no dudo que haya gente de 15 días, pero la mayoría tiene ya por lo menos una semana, casi, 6 días. Esto agrava el asunto, estamos de acuerdo. Naturalmente. No ayuda, no va a ser fácil como decía sacarlos. la doctora hace un rato, si llegan temprano, o no me acuerdo si fue el doctor Septién, si llegan temprano al tratamiento, les va mucho mejor
que sí. Pero ¿y les van a dar lo mismo o a esos ya los tienen que hospitalizar o qué sucede? Creo que un punto importante en esto es el tiempo de incubación del virus y el tiempo de evolución que nosotros le decimos la evolución natural de la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo en contacto con una persona que está enferma, de 2 a 3 días es el tiempo de incubación de este virus y los síntomas aparecen también en 2 a 3 días. ¿Qué sucede si yo voy dejando y no le estoy dando el tratamiento oportuno? Pues obviamente el virus o le empieza... estoy metiendo otras cosas, ¿verdad? Los componentes que tiene este virus hacen que se empiece a replicar en las células y este tipo de virus pues tiene predilección por las células del aparato respiratorio. Entonces esto hace que haya una progresión de la enfermedad y que llegue a los pulmones y avance, y obviamente pasan 7 días, que es el promedio, decía el doctor Navarro, 6 a 9 días. En ese tiempo, pues obviamente ya el paciente seguramente va a estar en una etapa más grave y es cuando acuden, cuando ya tienen neumonía, que es al punto que nosotros no queremos y es lo que hacemos mucho hincapié, que no llegue un paciente con influenza a desarrollar una neumonía, ¿no? Sí, doctora. Yo quería comentar a este punto 2 cosas Adelante. y bueno, esto incluye niños y adultos. Uno es, entre más temprano yo del tratamiento para el virus de la influenza, mejor les va. Es increíble. Si yo lo capto a los 24, 48 horas y empiezo el tratamiento ya con mi clínica, con todo, los pacientes a los 2 días están como si nada. Es increíble la evolución. Y segundo, en el área y también pediatría, adultos, lo primero que hacemos es meter antibióticos. Y estoy hablando no solo de los papás, colegas de nosotros que ven a un niño con fiebre, que no lo revisan, que ven que su garganta está linda, pero que el niño tiene todo eso. No, antibiótico preventivo. ¿Y qué hace? Modifica todo el cuadro y entonces ya sigue la evolución natural. Oye, y pero es que hay quien ¿no? maneja la defensiva, ¿eh? Perdón que lo diga. A mi hija un día la llenaron de antibiótico, 15 días, y era roceola. O sea, nada que ver. Pero ¿cómo sabemos que estamos recibiendo el tratamiento adecuado? También eso es como el temor del público. ¿Cómo sabemos que estamos ante un buen tratamiento? Mira, Nora. el doctor Eduardo quiere acotar varias cosas, pero Adelante. les queremos leer también este comentario de María Vigo que dice, ¿por qué alegan que es falso lo de la influenza estacional o H1N1? Si es real, ya me dio y no sé qué es peor, si la enfermedad o los efectos secundarios del medicamento. Me fue como en feria. El doctor nos decía aquí también, me estaba comentando que a los 2 días es lo óptimo para empezar el tratamiento, pero le siguen preguntando sobre las pruebas y que si son caras. Todo el mundo quiere hacerse primero la prueba. Sí, realmente ya lo comentaron muy bien. Lo normal, lo deseable es que todo paciente que tenga infección respiratoria acuda al médico. ¿Y de inmediato? Obviamente, en una etapa como esta, en el que hay más casos, es con mayor razón, ¿sí? Algunos pacientes con influenza requerirán un tratamiento antiviral, quizá otros requieran un tratamiento antibacteriano para alguna complicación, otros no lo van a requerir. ¿Qué cree, doctor? ¿Sí? Tiene que ser vigilancia. El corte otra vez, pero regresamos con usted No se enoje, Doc, regresamos con usted. Empezamos con él. ¿Es lo mismo la influenza que el catarro común? No es lo mismo. Los síntomas de la influenza son más severos. La influenza comienza de repente con fiebre alta, dolor de garganta, tos, dolor de cabeza y decaimiento. El virus que causa la influenza es diferente al que causa el catarro común. ¿Quiénes están en riesgo y deben vacunarse? Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud, cualquier persona y en especial los adultos jóvenes que tengan enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, VIH-Sida o cáncer. Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en todas las unidades de salud. Pues también en torno a esta cuestión de la vacuna nos están preguntando muchísimo, hay comentarios a favor, en contra, lo que es una realidad de lo que nos están diciendo nuestros especialistas. Hay que tener información, sí está ocurriendo y podemos nosotros con este diagnóstico sí prevenir que haya consecuencias mayores, pero tenemos que ir de inmediato. Y usted nos quería hablar también, doctor Eduardo, de la prueba y luego le leo unos comentarios. Sí, ya comentaba el doctor que las pruebas rápidas en realidad no son de mucha utilidad. Nos dan un diagnóstico de certeza alrededor de un 30%. Entonces sí fallan demasiado. La prueba de certeza es la determinación
del material genético del virus. Entonces son unas pruebas que duran un poquito más de tiempo que estas pruebas rápidas. Por eso incluso si vemos la página de la Secretaría de Salud, nos dice que los números de casos pueden aumentar radicalmente de un día a otro, y esto no quiere decir que haya muchos casos de influenza, sino más bien que llegaron los resultados donde nos confirman la existencia o no del virus. Pero son reacciones que buscan el material genético del virus. Muy bien, les leo comentarios. María Eugenia Cuellar dice, de Morelos, un saludo a Morelos, dice, soy una persona jubilada, profesora en ciencias sociales y me he dado a la tarea de investigar, llegando a la conclusión que la gente no quiere vacunarse porque nuestros mexicanos no creen en las empresas del gobierno. Como ejemplo, el brote de influenza del 2009, la mayoría piensan que fue un truco del gobierno. Es una tristeza ese pensamiento que tenemos la mayoría de los mexicanos. Francisco Domínguez dice, acaban de mencionar en el programa los síntomas que se presentan por influenza. Quiero compartirles mi experiencia respecto al tema. Mi esposa falleció por neumonía generada por influenza y nunca presentó fiebre ni dolor de cabeza, solo un poco de tos seca, doctor. ¿Quiere comentar algo? Sí, bueno, en general la mayor parte de los pacientes van a experimentar síntomas como tos en primer lugar y fiebre en segundo. Ya después vendrán dolores musculares y otros. Sin embargo, sí se han reportado casos que son asintomáticos, ¿sí? No son la mayoría, pero pueden presentarse, ¿sí? Es, digamos que la rareza. Pueden llegar a presentarse. Y ahí es cuando entonces, pues sí, aunque sea no, por la una prueba, tos, ¿no? Y Ya por de una perdida. tos, Fer, acudir también al especialista. Es importante, también luego la dejamos pasar y puede suceder esto. Claro. También Luis Gutiérrez nos escribe, dice, de sobra están las recomendaciones acerca de vacunarse contra la influenza si cuando uno acude a los hospitales del IMSS hay hacinamiento provocando un foco importante de contagio. ¿Es así? Bueno, tanto como hacinamiento, no. Hacinamiento es un término muy grave, ¿no? Casi implica que estemos aquí en esta habitación 300 Ya estamos personas. hacinados. Sí, sí, no es tanto así, ¿no? Pero finalmente el beneficio que se obtiene de la vacuna es muy alto, ¿no? La vacuna en una población de adultos jóvenes tiende a proteger hasta en 70-80% de los casos. Eso es importante porque no es 100%, es un 80%. Y un poquito menos en pacientes ancianos. Eso está bien demostrado. Oigan, esa pecata minuta hay que retomarla. Ahorita retomamos el asunto de los datos y si nos siguen engañando o no. Y sabes también que, Nora, que es como muy inquietante, los que van enfermos a trabajar, porque bueno, pues uno trata de sacar la chamba adelante y en lugar de hacer un bien, está uno contagiando a los compañeros. Vamos a ver al esto. Metro. Estuvimos ahí también en el metro. Bueno, y ahorita ahí sí puede ser regresamos. hacinamiento. Usted imagínese los vagones en la estación Hidalgo a las 8 de la mañana. Eso sí es hacinamiento. Vamos a ver. Estos módulos de aplicación de vacuna en el metro lo estamos poniendo de lunes a viernes de 9 a 14 horas por indicación del Secretario de Salud. En este caso estamos aplicando la vacuna de influenza, influenza estacional que tiene los serotipos H1N1, H3N2 e influenza tipo B. Se está aplicando a la población en riesgo de 50 a 59 años, es decir, con algún factor de riesgo, que tengan asma, diabéticos, alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Y adultos mayores en general a todos lo estamos aplicando. Estamos aplicando alrededor de unas 200, 250 dosis al día, solamente aquí en los puestos de vacunación del metro. La vacunación es gratis en todos estos módulos, se está aplicando a toda la población en general, no importa la derechohabiencia que tengan. También luego muchas veces vienen a preguntarnos para los pequeños dónde los pueden vacunar, pueden acudir a su unidad de salud más cercana, llámese ISSSTE, Seguro Social, Pemex, Secretaría de Salud, para que le puedan aplicar su vacuna y es totalmente gratuita en cualquiera de estas instituciones. Los módulos de vacunación están instalados en varios puntos del metro, estaciones del metro, Metrobús, como son Pino Suárez, Chabacano, Metro Zócalo, Metro Valderas, Metro Hidalgo, San Lázaro, Constitución de 1917. Podríamos checarlo para ver cuál es la que le queda más cerca, pues en la página de la Secretaría de Salud, en Locatel, que es en donde están instalando los puestos de vacunación. Daniel, del manejo en los medios depende que se haga o no una psicosis, pero si tú ya ves el stand para vacunarte en el metro, ¿qué le produce a uno? Bueno, yo voy a hablar de un caso en particular. Tengo un asistente de investigación que no se vacunó,
hasta que me lo encontré y le dije, a ver, aquí en el Cinvestav están vacunando ahora, te vas a vacunar. Él estaba convencido de que no era tan urgente o tan importante aplicarse la vacuna, ¿no? Yo creo que efectivamente esta situación, que aparentemente no es tan grave todavía, sí está anunciando una crisis de credibilidad en nuestras instituciones. Ahí está el problema. Esa es una bronca fuerte. También quisiera mencionar que hay otra epidemia generalmente acompañando a cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Son epidemias silenciosas de estigma y de discriminación. Y creo que de eso poco se habla, ¿eh? Me parece también que tendríamos que ser particularmente cuidadosos. Es decir, me dio influenza, ya no se quieren acercar a mí, ¿o a qué te refieres? Yo creo que mucho más en el plano del imaginario social sobre el miedo a la influencia y al otro que puede ser portador de una enfermedad tan peligrosa como esta, ¿no? Estaba yo platicándolo con el doctor y le decía efectivamente cómo pueden ser esas antesalas de espera en un contexto en donde se sospecha que el que está al lado puede estar enfermo de influenza. Claro. Entonces, el tema ahí también se va dando de manera bien interesante cómo asumimos casi una actitud medicalizada en la vida cotidiana de persecución del otro, y eso también es un asunto que tendríamos que tratar. Pero yo creo que eso es hasta primario y ancestral. Doctor, hablando de esa, pues de que ya tiene poca credibilidad todo lo que nos diga el gobierno, sea cierto o no, ¿ustedes cómo han tenido que trabajar? Bueno, nosotros lo que hemos hecho en la Secretaría de Salud Federal, como les comentaba, es recopilar la información de todos los estados y el Distrito Federal, y siempre hemos hablado con la verdad. De hecho, hace unos pocos días el presidente salió a los medios diciendo que tendríamos que informar periódicamente, muy frecuentemente, de cómo iban las cosas en relación a la influenza. Pero nunca se ha maquillado ni a la alta ni a la baja las cifras, son las reales, es lo que reportan todos los estados. Ese es por un lado. Por otro lado, sí enfatizar, como bien decía el doctor, que cuando se ajusta la cifra de las diferentes semanas epidemiológicas de lo que va del año, cuando recibimos la prueba es cuando se tiene que ir a colocar a la fecha en la que el paciente inició los síntomas. Por eso brincaría. Por eso es que de repente se siguen acumulando muy pocos ya, pero algunos casos del principio del año, y en las semanas actuales, por ejemplo en esta semana, que hoy se cierra la información, pues aparentemente no hay nada y de repente de hoy a mañana van a aparecer algunos casos. Incluso ahora lo que estamos viendo es que todos los días la Secretaría reporta cómo van los números de enfermedad diagnosticada como influenza de cualquier tipo. Ese es por un lado. Y por otro lado, en los servicios de urgencias y consulta externa, en los hospitales hay estrategias para tratar de separar a los pacientes que tienen síntomas respiratorios y que no estén en las salas generales con el resto. Eso se llama triage. Y el triage, que es una selección de casos graves, no nada más se hace para pacientes respiratorios, sino también para pacientes que llegan a un servicio y que en un momento dado traen alguna enfermedad y que hay que pasarlos más rápido, se les categoriza, pasan más rápido que el paciente que va por alguna molestia que quizás pueda esperar un poco más. Eso es lo que está diseñado dentro de las instituciones, y en los casos respiratorios ya hay una dinámica bien establecida de que cuando un paciente llega con enfermedad respiratoria aguda de cualquier tipo, se separa del resto y pasa por una ruta crítica en donde se define exactamente quién lo va a revisar, qué especialista lo va a ver. Una vez que ya le pueden tomar alguna radiografía, en fin, algunos exámenes de sangre, en fin, lo que sea, y si se tiene una enfermedad en la que se sospecha influenza y es un paciente que puede ser ambulatorio, en ese momento se le prescribe el tratamiento, e incluso en los hospitales federales se está otorgando el medicamento de manera gratuita. Si es un paciente que por alguna razón tiene que hospitalizarse, entonces sigue caminando en la ruta crítica del hospital hasta que llega finalmente a una cama de urgencias, luego a una cama de hospitalización o incluso a alguna terapia intensiva. Oiga, ¿y cuántos años lleva en esto, doctor? ¿Cuánto tiempo lleva en el asunto de la medicina? Que me veo muy viejo. No. Va a ver por qué le pregunto. ¿Alguna vez le pidieron maquillar algún número? No, para nada. Nunca. Yo llegué al Hospital General como pasante en 1982.
O sea, ya llevaba yo 4 años en la carrera. Y ya le tocó ver pasar cólera y cuánta cosa. ¿Nunca se ha tenido que maquillar? No, me tocó ver los primeros casos, por ejemplo, de VIH. ¿Qué tal? La epidemia de cólera, Claro. que no me acuerdo bien el año, pero el secretario era el doctor Kumate. Y esto de la influenza, pues ya hemos tenido, además de mucho tiempo, pues la más grave, que fue la del 2009, y ahora este momento que estamos viviendo, que bueno, hemos ido viendo cómo se ha manejado en el tiempo, y ahorita afortunadamente que el clima nos está favoreciendo, parece que los casos que ya va van a a la descender. baja, ¿no? Hay quien pregunta si todavía tiene caso vacunarse, porque dice, ya se va a acabar el invierno, ¿tiene caso? Yo pienso que sí. Es que yo quisiera Sí. comentar, Doctora. reforzando esto. Los picos de influenza en todo el mundo, bueno, hablando de hemisferio norte, son enero y febrero. No es que este año haya más o este año menos. de acuerdo. Cada año es enero y febrero. Por eso la vacunación comienza en octubre. La vacuna, una vez que se ¿Qué administra... tarda en hacer? Sí, justo, yo cuando me administro la vacuna mis anticuerpos empiezan a subir, pero tardan 2 semanas en que mis anticuerpos puedan ya tener esta respuesta ante un virus. O sea, si ahorita me vacuno, me haría como hasta pasado el 15 de febrero, o sea, ¿tiene caso? Sí tiene caso. Sí La tiene vacunación, hoy por hoy, en las patologías que tenemos infecciosas, la idea es, yo tengo mi vacuna, me estoy protegiendo ante la agresión del virus. Sí, lo ideal es octubre, noviembre, diciembre, para que cuando llegue este boom de enero y febrero, que es normal en la epidemiología, en el comportamiento del virus, yo ya esté protegida. Pero hoy por hoy, estamos justo en este pico que mencionaba ahorita el doctor, que es en enero y febrero. Entonces tenemos que vacunarnos. Por eso la Secretaría está vacunando hasta marzo inclusive, que es la protección. Si en ese momento ahorita ya traen gripe, tos, o les acaban de pasar o cursar con gripe, ¿se pueden vacunar o no hay que ir justo esos días? No es el momento ideal para ¿No? vacunarse en ese momento. Bueno. Si una persona está con una infección aguda, no es el momento ideal porque el hecho de poner una vacuna va a generar una respuesta antigénica, empieza a generar anticuerpos y puede ser contraproducente. Creo que existen muchos tabús con respecto a la vacuna y yo creo que eso es algo importante en todos nosotros que tenemos que cambiar, que la gente acepte la vacuna, que es una realidad. Pero hay a quien le dan reacciones extrañísimas. Bueno, una tía casi me dice que se había embarazado. Es que por la vacuna, yo creo que es un concepto erróneo que tiene la gente. Los síntomas o los efectos adversos que puede llegar a experimentar una persona que se aplica esta vacuna de influenza, principalmente son 2. Puede haber febrícula, que es una elevación de la temperatura que es muy leve. Puede haber síntomas, pero se controla fácilmente con un antipirético. Y el otro síntoma que puede haber es el dolor en el sitio de la inyección. Ya hay algunos casos descritos de algunas enfermedades raras como de tipo neurológico, eso, pero son mínimo casos, Oiga, es menos pero de no es cierto de que 0.01%. es que me vacuné y por la vacuna me dio catarro y me dio más fuerte que nunca. Eso es. No, es que bueno, perdón. El doctor Eduardo quiere también. Yo quería complementar a lo que comentan a la vacuna, ¿no? Porque ¿qué pasa con aquella persona que le diagnosticaron la enfermedad al hijo, al papá, a alguien del núcleo familiar? Entonces, como la vacuna tarda 2 semanas precisamente en establecer niveles de anticuerpos neutralizantes, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí está indicada algo que se llama quimioprofilaxis, que es administrar el medicamento a estas personas. A los que van a estar ahí cerca. Exactamente. Doctor, ¿qué cree? A los que conviven. Me va a tocar otra vez. No, pero nos tienen que contar, Pero porque hay tenemos- quien dice, como me vacuné, por eso me enfermé, a ver si es cierto. No. Ahorita ¿Y nos lo sabes qué, cuentan, Fer? déjenos ir a una pausa. Hay médicos, aquí tenemos una llamada de Dora Olivia Rodríguez, que médicos particulares que le están diciendo que no sirve la vacuna, no se la quiso aplicar a su hijo y le selló la cartilla como si ya lo hubieran vacunado. ¿Qué pasa con estos médicos que no ponen las vacunas? Esas dos cosas, regresando del corte. Bueno, hay se las otros que no consultamos. ponen ni la de la polio, ni la Exacto. de... A ver, de eso Ya si no falta creen que en, hablar. claro, no deberían de ser médicos. Wow. ¿Qué ignorancia? Es una negligencia. ¿Puedo contagiarme de influenza? Sí, todos somos susceptibles a contagiarnos. El virus circula todo el año. Sin embargo, su presencia se incrementa durante la temporada de frío. Puedes contagiarte si estás en contacto directo con personas enfermas de influenza, ya que se transmite de persona a persona. El virus entra al organismo por la boca, nariz y ojos, a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser. También al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria.
Puedes contagiarte al tener contacto con superficies previamente contaminadas por gotitas de saliva de una persona enferma de influenza, tales como las manos, mesas, teclado de computadora, mouse, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas. Gracias por continuar con nosotros. Le quiero anunciar el tema del día de mañana. Y platicaba con el doctor de esto, me enamoré y me estafaron. Dicen que ni todo el amor, ni todo el dinero. Mucho cuidado con esto. Y decía el doctor, eso es más peligroso que la influenza y no hay vacuna. Así que mejor hay que fijarnos, no prestar tarjeta de crédito, no prestar dinero. Puede estar uno muy enamorado, pero ¿qué pasa si esta pareja nos dice te pago, pero no nos paga? ¿Qué hacer ahí? Porque se puede romper esta relación. Y de verdad, eso sí es grave. Mañana a las 9:30 de la mañana con Carmen Muñoz, no se lo pierda. Y ahora lo invito a ver un resumen de lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy y después un sondeo. Y que no se nos olvide que la influenza llega cada año. Las cepas van cambiando, por eso cada año nos tenemos que vacunar, porque la cepa de cada año se modifica. No olvidar las medidas preventivas, ¿no? Primero es el lavado de manos. El lavado de manos no se sustituye con absolutamente nada. Que es un problema de educación para la salud. En primer lugar, la salud no se concibe como un derecho. Sigue siendo un modelo hegemónico de atención a la crisis curativa. No prevenimos escenarios epidemiológicos. Los pacientes deben de detectarse en forma temprana para no llegar a las etapas graves de neumonía. Los puntos importantes fundamentales son las fiebres elevadas, arriba de 38, 39 grados. Otra es mucho malestar general. Los pacientes se quejan de mucho dolor articular, dolor de los músculos. Una fatiga extrema, una persona que tiene falta de aire, eso significa que esta infección ya progresó y probablemente ya está en los pulmones. Ese es el punto de alarma fundamental. Para declarar una alerta epidemiológica se necesitan ciertos parámetros. Este aumento del H1N1 en este año corresponde exactamente al de hace 2 y al de hace 4. Bueno, me puse la vacuna porque lo vi en las noticias que estaba una reincidencia muy fuerte al respecto. Entonces, básicamente fue mi madre la que me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya te toca volverte a poner la vacuna. Me la pongo cada vez que puedo. Realmente, cuando empezó en el 2009, trato de hacerlo básicamente como un año, año y medio, dependiendo si se puede o no se puede, ¿no? Y también si está al alcance de mi mano, ¿no? Ya tengo tiempo que no me curo de la gripa, va y viene y pues hay que aprovechar. Ahorita que estamos por lugares. Bueno, yo vine porque me quedaba de paso, yo venía de una entrevista de trabajo, igualmente yo pues dije, me voy a interesar para mi salud y por venir. Hay gentes que porque yo las conozco inclusive, que se han vacunado contra la influenza y se han puesto muy mal, graves, al borde de la muerte. Ahora, que digan realmente la verdad, cuántas camas están ocupadas con enfermos de influenza, tanto en el ISSSTE, tanto en el seguro, tanto en todo lo que es el sector salud, ¿verdad? Pero eso es lo que les falta, saber orientar a la gente, al diabético, a X tipo de enfermos con enfermedades preexistentes, que les digan que si ya tuvieron la gripe o catarro, etcétera, aún así se deben de vacunar. Yo pienso que estos módulos son accesibles y están muy bien, porque a veces no tenemos el tiempo o no queremos darnos el tiempo para vacunarnos. Entonces está perfecto. Yo entiendo que de acuerdo a los cambios que va teniendo el mismo ser humano, sus hábitos, el medio ambiente, pues provoca que las enfermedades sean más agresivas, ¿no? Entonces es muy importante que sí haya un medio preventivo como la vacunación para que esto pueda tener pues por lo menos una mejor atención. Ya me he vacunado. Nada más que sí me da reacción, me siento de repente como muy mal, pero bueno, pues es parte del proceso, ¿no? Y vemos estos sondeos y el doctor Eduardo nos dice, buenos comentarios, Fer, y esta parte que ella nos preguntaba, un señor lo menciona, al siguiente día los efectos, o a los 2 días, porque unas personas sí, los efectos secundarios, otras los tienen de menores. ¿Qué pasa con esto? Bueno, es que es una variabilidad individual, ¿no? Va a haber gente que no tenga absolutamente ningún problema y va a haber otros que sean más intensos, ¿no? La fiebre y el dolor en el sitio de aplicación que ya comentaba el doctor va a ser más intenso en ellos y va a ser muy pequeña la proporción de personas que tengan algún problema más importante.
En general, la vacuna, pues, sabemos, todas las vacunas tienen alguna reacción de febrícula, de dolorcito, sobre todo en los niños. Entonces, pues vamos, no es algo desconocido, también no habría que exagerar al respecto. Y este comentario de Dora Olivia, donde dice que el médico particular no quiso aplicar la vacuna, ¿ahí qué se hace? Particularmente lo que hay que hacer es buscar, si no la quiere aplicar, es casi obligarlo a que la aplique. Porque muchas veces, si la doctora pediatra va a estar de acuerdo, los padres, la madre, llega a exigir que le den X o Y medicamento. Dele algo para que coma, dele vitaminas, etcétera. Y sucumbimos a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no sucumbir a la administración de la vacuna, no? Pero es una insistencia de parte de los padres. Mira, está confirmado que el escritor Federico Campbell, que se reportó con neumonía, sí tenía H1N1. Sí. Y que dicen aquí que en la jornada que le afectó de manera muy grave incluso los riñones, entonces está delicadísimo. ¿Esto es por haber llegado demasiado tarde al hospital? ¿Se podría presumir eso? Adelante. A mí me parece muy interesante este caso. Yo lo estaba planteando con el doctor, sin el ánimo de generar una polémica en cuanto a los saberes antropológico y biomédico, pero creo que lo que está matando no es propiamente el virus. No. Es la respuesta culturalmente aprendida frente a la enfermedad, ¿no? Y por ahí mencionabas tú hace rato, ¿no? De cómo es el tema, el peso de las identidades de género. Los hombres somos particularmente miedosos frente a la figura. Bueno, el joven que dice, vine porque mi mamá me mandó, pero antes no lo llevó de la mano, ¿eh? Los señores de veras cómo son reticentes, porque como el mandato social es yo no me enfermo, pero fíjate lo que dicen del escritor, que dice su hijo no se sabe dónde pescó la enfermedad, si aquí en el DF o en Tijuana, pero el virus se incubó 68 días. Imagínense lo que lo dejaron avanzar. Y dice, ahorita ya se extinguió gracias al Tamiflu, sí, pero ahorita el señor ya tiene otras dos respuestas. Adelante, a ver, doctor. De hecho, yo dudaría un poquito el 68 días de incubación del virus, se me hace un poco extraño. Dicho, ¿no? Yo más bien creo que lo que pasó fue que hizo una complicación bacteriana y que hizo una neumonía. Cuando ya los pacientes desarrollan neumonía y desarrollan esa respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, a veces el Tamiflu, el medicamento que se da, ya no actúa y la gente espera que se curen automáticamente de la neumonía en el momento que damos el medicamento, y esa no es la realidad. O sea, el Tamiflu es para el H1N1, pero no para la neumonía. No. La neumonía, si es viral en un inicio, se da, de hecho, a veces lo utilizamos, cuando los pacientes llegan graves, lo utilizamos junto. Damos antibiótico, pero también se tiene que dar el tratamiento antiviral ante la sospecha de que esté el virus. Sin embargo, mi punto es, un paciente que llega grave a ventilación mecánica y que ya tiene una respuesta inflamatoria en el pulmón, el efecto, y ya que tiene 7 o 10 días de tiempo de evolución de la enfermedad, ya no va a ser lo mismo, ya llegó al punto crítico de la enfermedad, ¿no? O sea, ya a lo mejor podemos actuar en la replicación del virus, sin embargo, ya el daño que se hizo a través de este virus ya está hecho a nivel pulmonar. Daniel, perdón, creo que te corté en lo que estabas enunciando. No, yo quería solamente subrayar que efectivamente existe un orden hegemónico en la forma de entender lo que significa ser hombre verdadero y que tiene que ver mucho con este retraso en la atención médica, ¿no? Es paradójico porque aparentemente entre más macho, más cobarde se es en algún sentido, ¿no? Y tiene que ver con este escenario crítico, ¿no? Ah, que mi Daniel, ahí vamos con usted. A ver, doctor, antes de que me vaya aquí al público. El escritor que está enfermo, el daño a los riñones sin conocer el caso. Claro. Simplemente por lo que uno ha visto, es que seguramente se complicó con un proceso de insuficiencia respiratoria, neumonía, y después por ciertos otros efectos de circulación de bacterias, ya no de virus, es que los riñones fallan. No sé si el paciente tenga además otras enfermedades concomitantes que también se descompensan cuando hay una infección bacteriana. Entonces es muy difícil opinar, pero sí pasa que los pacientes les falla el riñón cuando están muy enfermos. Miren, aquí tenemos una sobreviviente del 2009 sí. Y amiga de casa, su nombre. Así es, soy María Teresa García. Maritere, a ver, platícanos, nos trae hasta los papeles de cuando la internaron en el INER. A ver, ¿cómo fue tu caso? Esto fue muy curioso. Ahorita escuchando, pues digo, doy gracias a Dios porque efectivamente yo llegué un viernes al Seguro Social con mi médico familiar y él me dice, es descanso, no te voy a dar incapacidad, no te voy a dar nada. Yo dije, pero y entonces viral, vamos a ver qué pasa. Pasó viernes, pasó sábado, yo me sentía como fueron describiendo, hecha un hilacho,
Y dije, bueno, voy a trabajar hasta el martes. Yo soy psicóloga y tenía pacientes el martes. El martes en la mañana yo ya no estaba pensando en orden. Yo me daba cuenta que me estaba costando trabajo hasta marcar los teléfonos. Ahí decidí que cancelaba, tomaba un taxi y me iba al INER. Cuando yo llego al INER, lo primero que me dicen es, ¿vienes sola? Sí. Sacaron radiografía, exactamente lo que describió el proceso de la ruta crítica el doctor, ¿no? Cuando ellos se dieron cuenta que yo ya llevaba, además de una fiebre, yo ya no podía ni siquiera articular una frase, me faltaba el aire, ¿no? Me internaron, no me pudieron intubar porque no había quien firmara. Prácticamente llegué y mis hijas hasta en la noche que llegaron pudieron autorizar, en fin, estuve cama 516, pabellón 5, muy mal. Cuando yo despierto al día siguiente, me encuentro que ya están empaquetando a una persona de enfrente, de un lado, o sea, es real. Eso fue el 2009. Esto fue el 2009, es real. Algo y muy morir curioso, gente. tenías tal asfixia ya que viste tus uñas Sí. y estaban azulosas. El jueves igual. que ya logro pararme, poderme dirigir a tomar un regaderazo, me veo en el espejo y me veo las uñas y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo no me di cuenta de la falta de oxigenación en mis uñas? Entonces, si de algo sirve mi testimonio, es que la gente se observe, porque tal vez llegué con el de Seguro Social y él todavía no sabía tratar esta enfermedad. Acuérdense que era 2009, era otro escenario. Sí, para él fue fácil. Cuando llegó a la casa para darme la incapacidad, me dijo, ¿es usted? Sí, sorprendidísimo, porque es la hora que quedé con secuelas. Yo utilizo Ceretide y bueno, no sé si de ahí se desarrolló este problema del CEPAP, que tengo una apnea severa, pero lo único que sí sé es que ahorita ni siquiera me puedo descubrir porque tengo que cuidarme, quedé tocada, quedé sentida, pero algo que yo sí puedo testimoniar es que si la gente duda, ve que ya no puede respirar, que esta es la parte clave y se observa sus uñas, por favor corra donde sí le hagan caso, no donde le pongan sellos de a gratis, corra donde le hagan caso. Y yo estoy muy agradecida porque en el INER prácticamente me salvaron la vida. Vi morir mucha gente. Esto no es falso. Cuando yo escucho, es una trama del gobierno, siento impotencia porque vi morir jóvenes, sobre todo los jóvenes se confiaron mucho. Yo nadaba, cuando llegaron mis hijas dijeron, bueno, que su mamá tiene tanta condición física, sí, nadaba 3 kilómetros diarios, a mí me tenían que hacer una operación a los 10 días de una fractura expuesta que había tenido, iban a retirar el material quirúrgico, y esto fue lo que a mí me ayudó, la condición física que llevaba. No, pero imagínate los que no corremos por ni las cortinas. Por supuesto. A ver, aquí una pregunta. Sí, doctor, ¿usted quiere hacer algunas puntualizaciones? Un poco rojo esto que mencionó la señora, ¿verdad? La Sí, falta claro. de respiración. Exactamente, ¿no? La sensación de falta de aire es quizá la parte que te dice ya estoy en una etapa avanzada, ya estoy en una etapa grave. Pero yo tengo asma, doc. O sea, a mí me falta aire a cada rato. ¿Cómo sé cuando sí Inusual. ya se puso ¿no? Es algo inusual. Inusual y muy rápido. Adelante, doctor. Los pacientes crónicos, como el asma, los pacientes con asma, tienen otros síntomas, no nomás la falta de aire, tienen tos, tienen expectoración, la calentura, ¿no? Empiezan a tener temperatura, malestar general, o sea, el asma igual cuando se descompensa casi siempre es por alguna infección viral que no necesariamente es influenza. Claro. Eso es lo que hay que Pero enfatizar. ya sabe uno que algo viene, ¿eh? Hay que enfatizar que en la actualidad no hay nada más influenza. Hay muchos más pacientes enfermos, muchos más enfermos de otras enfermedades respiratorias agudas que también hay que atenderse porque también potencialmente pueden poner muy mal a un paciente. Las personas que ya están sintiendo cualquier cosa, incluido catarrito, o sea, tienen que ir a trabajar o la verdad mejor que se abstengan o ya con un cubreboca la libraron. No, lo mejor es que un paciente que tiene síntomas respiratorios no vaya a trabajar, Por no favor. vaya a la escuela. Oiga, es que con los aires acondicionados, no en el metro. para que no contamine a más gente, ¿no? Yo quisiera decir, yo sospecho que yo me contagié justamente en el hospital de traumatología porque estaba en los preoperatorios para esa cirugía que estaba programada, ¿no? Pero además, inmediatamente que yo me entero que es influenza, digo, alguien habló de discriminación y sí lo quiero mencionar, inmediatamente hablo al club deportivo, ¿no? Al campestre, dije, atención, licenciado Mojardín, tengo influenza, cuidado, porque yo no sabía si me la había pescado de ahí, si había pasado algo, y que se avise para que se tomaran precauciones. ¿Y qué te dijeron? Lo único que, muy bien, gracias, en fin, pasaron donde yo me movía, en los círculos, en los grupos de pertenencia. Cuando yo sano, tengo mi papel del INER, del Seguro Social, y yo intento regresar al deportivo,
prohibida la entrada. Claro. Verdaderamente esto me Esa es la caló. otra epidemia Me fui al Deportivo Sur, a la Naval. Me caló fuertemente miedo. porque Sí. dije, no es posible que traten así una enfermedad, pero es la ignorancia. Cuando tú ya habías además estado tratada. Ahorita retomamos eso, Daniel. Lo que decías, la discriminación, y por ello, mejor el silencio. ¿Cómo me protejo y cómo puedo proteger a mi familia? Realizando las medidas básicas de prevención. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza gel con base de alcohol. Lávatelas al llegar a tu casa, después de tocar áreas de uso común, transporte público, barandales, dinero, manijas, etc. Después de estornudar o toser, después de ir al baño y antes de comer. 2. Al toser o estornudar, cúbrete la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. A esta técnica se le llama estornudo de etiqueta. 3. No escupas. Si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable. Ponlo en una bolsa de plástico, ciérrala y tírala a la basura. Después, lávate las manos. 4. No te toques la cara con las manos sucias, sobre todo la nariz, la boca y los ojos. 5. Limpia y desinfecta lugares, superficies y objetos de uso común. Casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc. Ventila y permite la entrada de luz solar. 6. Quédate en casa cuando tengas síntomas respiratorios y acude al médico si tienes fiebre mayor a 38 grados centígrados, dolor de cabeza, dolor de garganta o escurrimiento nasal. ¿Qué más puedo hacer para cuidarme? No te automediques. Evita cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire. Abrígate bien. Utiliza gorro, guantes, bufanda. Cubre nariz y boca. Y usa calcetines gruesos. Extrema precauciones. Si vas a utilizar leña o petróleo en chimeneas, estufas o calentadores dentro de tu hogar. Si lo haces, asegúrate de contar con una buena ventilación. Consume muchas frutas y verduras, sobre todo amarillas y verdes, para sentirte mejor y mejorar las defensas de tu cuerpo. Si puedes, evita tener contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Retomemos con Daniel. Daniel, otra vez lo que nos decía aquí nuestro testimonio, la discriminación. Y entonces, pues ya mejor no digo ni qué traigo o me tomo una pastillita para aparentar que no traigo ni catarro y ando por la vida como si nada contagiando. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, hace un rato yo lo mencionaba, hablaba de la otra epidemia, la de la muerte social, el miedo a la enfermedad desde un lugar que es prácticamente un pensamiento de origen medieval. El tema, porque esto ocurría, no me remito a 1918 con la epidemia de influenza, me remito, por ejemplo... Pues todas las bubónicas y toda la negra y todas las pestes que hubo, Me remito concretamente a la epidemia de peste bubónica que en 3 meses mató a una tercera parte de la población de Europa, en 3 meses. Imagínense. ¿No? Entonces se activa un imaginario colectivo para tratar de explicar qué es lo que está propiciando tanta mortandad. Y la única respuesta inmediata son precisamente aquellos que culturalmente son más diferentes. En ese contexto fueron gitanos, judíos, etcétera, ¿no? En este caso a mí me parece interesantísimo. Hay ahí un atropello total incluso a los derechos humanos de la señora, ¿no? ¿Cómo es posible que le nieguen el servicio de la alberca por el hecho de haber sido sobreviviente a una epidemia? Al contrario, tendrían que aplaudirle y darle las gracias por la actitud que usted mostró frente a la crisis, ¿no? Claro. Pero quiero decir algo muy importante. Me parece que el saber biomédico, lo que llamamos la policía médica, no solamente ocurre en algunos médicos con muy poca ética, como lo hemos estado escuchando, sino que es un saber que va permeando y se va aprendiendo a nivel popular. Y entonces se va activando un mecanismo de persecución ligado a un saber medicalizante sobre el tema de la enfermedad,
que me parece da lugar a unas formas de violencia muy complejas en Bueno, y que están hasta prohibidas, ya no te deben de hacer ciertos exámenes para conseguir un trabajo, ¿no? Por supuesto. O sea, eso es como que la persecución era además legalizada, tú tenías que pasar todos los exámenes. Pues ahorita estamos viendo que aparece un comunicado de la Secretaría de Salud donde se prohíbe ya saludar. Ahorita de mano, ¿no? Y de beso. Pero no es A ver, oficial. una pregunta que quiere hacer y que seguramente será el caso de muchos que nos ven. Ok, yo tuve la enfermedad, me dice el Seguro Social, vacúnate. Yo he decidido no vacunarme y mi pregunta a los especialistas es... ¿Debe o no? Debo vacunarme porque están cambiando las cepas, entonces lo que yo entiendo es que sí, pero verdaderamente ¿O no recaerá? Yo me Que quedé ese es el ciscada miedo. porque finalmente esta temporada siempre estoy padeciendo de los pulmones, entonces no quiero moverle por lo mismo. ¿Debo o no debo vacunarme? Adelante los Definitivamente doctores. que sí, yo creo que sí se debe vacunar. Sí se debe vacunar. Yo quisiera comentar Doctora. algo sobre las vacunas que es súper importante y no se le da ahorita lo que es las vacunas de la influenza se han modificado enormemente a través de los años. Hoy en día tenemos vacunas que son extraordinariamente purificadas. Hemos llegado a vacunas en donde ya el virus, ya no esté, en la vacuna que ustedes se ponen o nos ponemos ahora, ya no viene ni siquiera parte del virus, vienen nada más las proteínas que van alrededor del virus, lo que implica que no producen la enfermedad, no semejan la enfermedad. Son proteínas que se le llaman actualmente de cuarta generación y que estas vacunas no van a replicar o semejar la enfermedad. Entonces, para que ustedes tengan la tranquilidad de que la vacuna que nos aplicamos hoy no produce la enfermedad, no la replica. Venimos con vacunas nuevas ahora, incluso que se producen en cultivos celulares, en donde eso permite que nos protejamos contra el virus, pero que no tengamos ningún riesgo si somos alérgicos al huevo o si tenemos... Que esa era una de las contraindicaciones, o sea, ya no... Algo que es muy importante es la única contraindicación específica, aparte de la fiebre de 38 grados, es que yo sea alérgica a la proteína del huevo o al huevo, pero que haya yo realizado shock anafiláctico, que realmente la alergia sea como tal. Pero una pregunta, ahorita les vamos a leer, no vamos a poder citar los nombres de todos los amables televidentes que nos han descrito sus reacciones a la vacuna. Vamos a citar algunas muy extremas o que se salen de los parámetros. Pero si ya son tan puras y demás, ¿por qué hay estos efectos secundarios como los clásicos que le dan a los niños cuando los vacunamos? Hay dos efectos secundarios que justo el doctor Septiembre mencionaba, que es en cualquier vacuna. En la triple, en la hepatitis A, puede haber un poco de febrícula, 37.5, a veces 38, máximo 24 horas, y dolor en el brazo. Cuando dicen es que me vacuné y me dio el griponón terrible, no, ellos ya traían incubando alguna de las enfermedades respiratorias, coincidió con la aplicación de la vacuna justo por esta respuesta inmune, pero no es la vacuna. Hoy por hoy, con las vacunas que se usan en México, que son las mismas que se usan en el mundo completo, no hay esta posibilidad. A ver, y hay quien dice, es que me vacuné, pero me dio catarro. Aunque me vacuné. Claro, me vacuné. A ver, ¿qué pasa ahí, doctor? A lo mejor fue otro virus, ¿no? Exacto, es lo que hay que aclararle al público. No le dio H1N1. Igual le dio otra cosa, ¿no? Ahorita estamos viendo en los pacientes que se llegan a internar y que no tienen influenza por la prueba negativa, estamos viendo casos de otros virus que uno se llama sincicial respiratorio. ¿Cómo? Sincicial respiratorio es muy frecuente en niños, sobre todo menores de 2 años, en adultos mayores. Está también el virus de parainfluenza, que es una enfermedad, es un virus diferente. Y hay algunos otros virus que también se están detectando dentro de los pacientes que han sido negativos a influenza. Por eso, y decimos que, y evidentemente también ya lo mencionábamos, algunas otras bacterias que también pueden ocasionar enfermedad respiratoria aguda. ¿Por qué si le da a un niño alguna de estas gripes o infecciones, a los adultos nos pega peor, oiga? Bueno, y yo pues, apenas estoy en las reservas del INAPAM. La verdad es que sí nos pega durísimo, es algo terrible. Adelante, Nora. Es que hay dos cosas, Fer. Preguntan ahorita que mencionaba la doctora, muchos comentarios acerca de que la vacuna tiene mercurio. ¿Se los puede aclarar y que si esto causa algún efecto? Claro. Esto de, la primera voy a comenzar con que el mercurio son trazas de mercurio y no produce nada. Pero quiero aclarar dos cosas. Las vacunas que vienen con unidosis, que no traen mercurio. Las que traen trazas de mercurio son las que vienen en multidosis y esto es como un conservador.
no tiene ningún efecto hoy por hoy, perfectamente estudiado y científicamente comprobado, no tiene ningún efecto colateral y lo único que es conservador. Con toda tranquilidad se les pueden aplicar sin ningún efecto. Y tenemos ver ahí testimonio, una señora tiene cáncer, Sí. y me decía el doctor Eduardo, tenemos aquí una pregunta que viene ad hoc con ver, lo que nos están diciendo ahorita ahorita. revisamos ¿Quieres que la lea, aunque alteremos ahí el De curso? léela y también Mira. que nos digas testimonio, ya nos explican aquí qué se hace en estos casos. Muy Adelante. bien. Víctor Guzmán dice, tengo cáncer de próstata desde el 2008 y me comentó la doctora que no era conveniente que me vacunara debido a que tengo mis defensas bajas por las quimioterapias que he recibido. ¿Qué puedo hacer, sí o no? Y en este caso también a usted le dijeron que no, ¿verdad? Sí, mi pregunta es la siguiente, exactamente, señorita, que si yo estoy ahorita en tratamiento de quimioterapias, lógico que mis defensas están bajas, entonces me dicen que no me puedo vacunar, pero traigo una tos espantosísima. Perdón, hace 3 días estuve arrojando unas flemas horriblísimas, entonces yo, ¿qué debo hacer? Si debo permanecer nada más con mi medicamento de las quimioterapias o debo de vacunarme. ¿Qué tal? Y aquí ya hay una tos. A ver, ¿qué nos van indicando los doctores? Gracias. De hecho, la respuesta es muy categórica. Sí se debe vacunar, en su caso, se debe vacunar. La persona que habló se debe vacunar. ¿Por qué? Porque ya lo comentó la doctora. Se trata de fragmentos de las proteínas o de los componentes del virus. No le va a causar ninguna enfermedad. Y de hecho, es el racional para que todas las personas que tienen algún problema de la función inmune de sus defensas se vacunen, ¿sí? Tal es el caso de las personas con obesidad. Es lo que le iba a decir, hasta los que están más propensos, evidentemente. Exactamente. Obesidad, diabetes. Embarazo, personas con VIH, ¿Embarazo SIDA. se pueden vacunar? Precisamente. Es que ese es un punto súper importante, el del embarazo. ¿Qué se vio en la epidemia del 2009? Es una enseñanza muy importante. No es que la mujer embarazada se afecte con más frecuencia, pero sí cuando se afecta la enfermedad es mucho más grave. Hay diversas estadísticas, algunas coinciden en que una mujer embarazada, particularmente en el tercer trimestre, tiene un riesgo de fallecer hasta de 7 veces más que una contraparte que no está embarazada, ¿sí? Entonces, todos los pacientes con deterioro de la función inmune se deben vacunar. Yo creo que A ver, acá el doctor ese también quiere criterio agregar que algo. le dice no se debe de vacunar por las defensas bajas es al contrario. Más bien, las Todo lo defensas contrario. bajas, usted está más propensa a tener una infección por un virus, una bacteria. Es por eso que sí insistimos en la gente que tiene sus defensas bajas que se vacunen. Ahorita no es el momento ideal porque ahorita tiene tos, está enferma. Yo creo que ahorita debería de regresar a su clínica, que le den tratamiento para esto y ya que se recupere, entonces ya se puede vacunar, ¿no? Ya se Doctor, puede entonces dar el habría que tratamiento. darle más información a otros especialistas porque esto lo están recibiendo de un médico. Sí, esa es una realidad, ¿no? Y eso creo que es algo que vemos en medicina en general, los supuestos. Yo creo que pacientes que tienen estos factores de riesgo, hay que insistir en que se deben de vacunar por el riesgo tan elevado que pueden llegar a tener de un proceso infeccioso y no tenerlo controlado, ¿no? Yo quisiera Ahí está, retomar doctora. del doctor Mateo el embarazo, porque creo que de los factores, de las poblaciones más afectadas y mayor riesgo son las mujeres embarazadas. El embarazo por sí mismo trae toda una serie de cambios y dentro de esto la factibilidad de ser más sensibles a la influenza. Hoy por hoy, indicada por la Organización Mundial de la Salud, la mujer embarazada debe de ser vacunada en la época de influenza, independientemente del trimestre del embarazo. ¿Y qué ha habido más ahorita, doctor? ¿Hombres, mujeres, de qué edades? En este año, ¿cómo se han visto los números? ¿Y en qué estado de la República se han reportado más casos? Bueno, los casos que se han visto más es entre 35 y 55 años. Ya decía que muchos de estos casos graves también eran obesos o diabéticos o tenían las dos. Ese es el grupo y sobre todo en hombres más o menos como un 55% en proporción a las mujeres. Los estados que más casos ha habido han sido Baja California, Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis Potosí, pero la tendencia que hemos visto los últimos días es a que están empezando a disminuir los casos de consulta y esto evidentemente va a llevar en los próximos días a que ya no se interne tanta gente. Sin embargo, hay que seguir esperando, viendo qué pasa, porque esto pues, puede cambiar de una manera u otra. Oiga, y
¿todos van a ser internados o la verdad es que si llega uno a tiempo puede atenderse en casa? Vamos. Al contrario, ¿no? Lo que nosotros insistimos mucho es que la gente, si no tiene una neumonía, no está con síntomas graves, no se interne, que se vayan con el tratamiento a su casa y que no salgan y que no contaminen a los demás, ¿no? Incluso en el mismo domicilio pedimos a los familiares que no se saluden de beso, que no se den la mano, que no estén, si alguien está tosiendo, que no esté tan cerca porque el riesgo de contagio es elevado. Eso es lo que tienen estos virus, que son contagiosos, ¿no? A ver, doctor, cuéntenos su nombre primero. Miguel Ángel Galindo. ¿Su duda? Mire, o su comentario. Mi comentario es, pues, la palabra clave, prevención. Antes que nada, pues bueno, yo estuve en la clínica 24, zona regional norte, y estaba en el área del laboratorio en ese entonces. ¿En qué entonces? ¿En el 2009? 2009, así es. Llegaban muchos casos, muchos pacientes que querían tomarse el test de influenza H1N1, y pues lamentablemente había muchos casos. Eso es lo que sí quiero enfatizar, que esto es una realidad y que, bueno, en el sector salud, por mi parte y siento que las autoridades no se prestarían para mentir, porque es algo, la salud creo que es algo puntual, algo que en verdad importa, que es lo más importante que tenemos todos, y creo que las personas deben de tomar estas medidas de prevención, lavarse las manos, utilizar gel, como dicen, ya se ha quedado en el pasado, en el pasado de las personas, y creo que está mal, porque obviamente no nada más es la influenza H1N1, sino hay otro tipo de microorganismos en el ambiente que también pueden causarnos patología o enfermedad, y creo que es necesario que nos cuidemos. Ustedes, los que trabajan en el sector salud, jovencitos, los que están acá estudiando y demás, ¿lo hacen con temor cuando surge un brote de estos? Porque pues el que los va a ver está enfermo. O sea, ¿ustedes qué precauciones toman o qué hacen? Nosotros tenemos, hay una normatividad que tenemos sobre equipos de protección personal. Claro que cuando surgió esta epidemia en 2009, pues obviamente nosotros también en el laboratorio tomamos nuestras precauciones, y la Secretaría de Salud puso las medidas que debían de tomarse. Eran trajes especialmente ya cerrados, diseñados, exactamente, ya como si fueran de nivel 4 de la norma 087. Entonces creo que sí es algo importante, y por favor tomarlo muy en serio. Bueno, acá tenemos la otra opinión. También hay quien no se va a vacunar. Muy buenos días, caballero. ¿Cuál es su nombre? Buen día, mi nombre es Lucio Conrado. Y usted ya estaba muy asustado, traía dolor de garganta y dijo, ¡zas! Capaz sí, que sí es, pero ¿cuál es su opinión? Por el bombardeo de información por parte del gobierno, yo llegué a pensar que era necesario vacunarme. Me sentía mal de las vías respiratorias, empezaba yo. Por fortuna tenía yo mi chequeo con mi doctora en el ISSSTE. Le pregunté que si había necesidad de vacunarme contra la influenza. Me pidió que me revisara antes, y después de revisarme me dijo que esperara yo a componerme para que yo fuera posteriormente a la vacuna. Pero yo no lo hice convencido, más bien lo hice por temor, por tanta información que se empezó a dar en los medios de comunicación. ¿Y qué pasó cuando ya se alivió? Pues ya no me vacuné, y no me vacuné porque yo sigo pensando lo mismo exactamente, que es una manipulación. Ahora, lo grave no es lo que yo piense, lo grave es lo que está pensando la mayoría de las personas. Me estoy dando cuenta que hay mucha duda, que hay mucha falta de credibilidad al sistema, al gobierno, y el gobierno debía preocuparse porque ha generado que la gente no confíe en él, no confíe en sus informes, no confíe en lo que nos dicen los políticos, inclusive los directores, como en este caso de salud, y sí debían de tomar medidas para que se les crea más en lugar de que cada vez se les crea menos. Vamos a ir a una pausa, pero esto es muy interesante lo que nos dice. Amén de que pues no habría vacunas para toda la población en México y en el mundo. ¿Quiénes sí urge que se vayan a vacunar? Para ser muy puntuales. Ahorita regresando a ver si nos lo platican los doctores. ¿Sale? ¿Hay tratamiento para la influenza? Sí hay tratamiento con medicamentos antivirales especializados. Este tratamiento debe ser indicado por el médico, ya que solo se vende con receta médica. Es importante recordar el nunca automedicarse y siempre acudir al médico. Fuente: Todo sobre influenza, Secretaría de Salud.
Pues estamos a punto de terminar el programa del día de hoy. Espero que tomemos nota de todo lo que nos han dicho nuestros invitados, pero el próximo jueves, pues aquí andará Fer con nosotros y una servidora para hablar de qué son las nuevas drogas. Y es que ahora en internet, en las noticias, de verdad aparece información sobre unas drogas que parecieran nuevas, pero lo que platicaba con el doctor, ¿verdad, doctor? No son nuevas, lo que pasa es que hacen ciertas modificaciones y más allá de esto, el problema es que se están consumiendo de verdad de una manera impresionante, están siendo un problema de salud pública y hay que saber cómo también prevenir esto. Es una cuestión social, pero es una cuestión de prevención también de todos los padres y de todos nosotros que somos parte de lo que está sucediendo. El próximo jueves a las 9:30 de la mañana, y ahora lo invito a ver el último sondeo que realizamos para este tema de la influenza. ¿Tú qué medidas de prevención has tomado? ¿Te vacunaste? Sí me vacuné. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Apenas en enero, a principios. ¿A principios de Sí. enero? Pues las normales, o también eso no nos sugiere nada en medios de comunicación, hasta ya cuando está la población bastante alarmada o ya hay muchos casos. Pues lo normal, para no enfermarse uno. Comer bien, vitamina C, todo lo que uno requiere para no enfermarse. Pues las medidas que en lo particular yo tomo es no exponerlos mucho a los cambios de temperatura, tratar de que en la misma escuela no haya niños enfermitos, no se les recibe a los niños que vengan demasiado enfermos para evitar el contagio. Sí, me apliqué la vacuna el 12 de diciembre del año pasado. Ahora, no había esta información sobre el nuevo brote, pero usted se aplica la vacuna, ¿por qué? Regularmente sí me la he estado aplicando para prevenir cualquier enfermedad. En el metro seguimos teniendo estas medidas de prevención de usar cubreboca, de no estornudar, de toser y con el brazo. ¿Eso lo ves? No, el problema que tenemos ahorita es que todavía no tenemos ese hábito. El problema es que la gente nada más cuando ve las situaciones, cuando lo hace, y cuando no, pues lo deja de hacer. Ese es un hábito que deberíamos llegar de seguir formando. Bueno, primero nos llamó espantadísimo alguien del público que cómo es que la señora tosió en el micrófono y se los pasamos. Miren, no es por dárselos a desear, pero yo ando todo el día con desinfectantes porque vivo en cabinas y foros, entonces ustedes tranquilos, aquí protegemos también a nuestro público. Y por otro lado, nos preguntan muchísimas cosas. Primero, lo que decía el señor, acá nuestro testimonio de pues, la falta de credibilidad, Daniel. Y otra que también sustenta esto que tú nos has dicho, dice Liz Gil en una llamada que el tema de discriminación a ella, bueno, ella lo vivió al 100%. Sufrió de H1N1 en el 2009, el IMSS no la atendió, entonces llegó muy mala a un hospital particular, el Hospital Satélite, ahí la internaron, pero ninguna enfermera quería atenderla, porque estaban ante algo desconocido. Y que además, fue terrible estar ahí 3 días y que sí, como la señora que nos platicó, quedó muy tocada de los pulmones. Seguimos viendo, ¿no? Nos debatimos entre el sospechosismo, claro, la falta de credibilidad y por otro lado, los que lo han sufrido y ya lo creen, pues esta discriminación terrible. Yo quisiera señalar algo. Me parece, voy a ser como muy radical en mi planteamiento. Me parece que nos enfrentamos a un virus realmente noble y muy alivianado. Sí. Es decir, si tuviéramos una recombinación viral con algunas de las cepas que están surgiendo en China en este momento, se me ocurre el H10N8, parece ser que ya tiene un muerto. Si se da una recombinación viral, y aquí viene la parte crítica de mi postura, creo que México no está preparado. Seguimos en muchos sentidos igual ¿No o peor. ¿No estamos preparados nosotros los de a pie emocionalmente o el sistema de salud? El Estado mexicano, en cuanto a aparato de sistema de salud, no estaría preparado para un brote epidémico grave, con las características del SARS o con las características de uno de estos virus que están surgiendo en China. Me parece que esto es importante porque da la pauta para poner también énfasis no solo en la responsabilidad del Estado frente a una crisis de esa naturaleza, sino al papel de los individuos frente al proceso cultural en la autoprotección y en la prevención frente a situaciones críticas de esta naturaleza, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que estaríamos listos o no? Adelante, doctor. Yo difiero un poquito en la posición porque quizá de los sistemas de salud que más rápido responden en el mundo, en países grandes o con una población grande, es precisamente el mexicano, ¿sí?
¿Por qué? Porque hay una interacción entre las grandes instituciones, IMSS, ISSSTE y algunas otras, son comunicados muy rápidos. Y casi son memorándums todavía, es un poquito, no tenemos la tecnología. Burocrático. Pero son memorándums en que te dicen, tienes que atender esto. Entonces, sí hemos visto, por ejemplo, ahorita sigue habiendo dosis de vacuna, quizás se agoten en algunos lados, pero sigue habiendo dosis. Mire, Cosme Campos dice, creo que es muy importante hacer un llamado a nuestras autoridades para que suministren más vacunas. En Cuautla están agotadas. Sí, hay unas cosas, pero eso ya es una cuestión local. Las autoridades de salud locales tienen que pedir más, si están viendo que tienen demanda. Por ejemplo, hay más de 1 millón de tratamientos con oseltamivir, que es el famoso Tamiflu. Entonces, el sistema de salud ahorita está preparado. Quizá en el caso de otros virus, ahí sí, pues ni el mexicano ni ninguno, ¿no? A ver, ¿a quién entra el doctor? Bueno, desde el 2005, todas las instituciones federales, como se mencionó, el ISSSTE, el Seguro Social, la propia Secretaría de Salud Federal, hospitales federales, institutos nacionales, servicios estatales de salud, trabajamos en un programa de reacción inmediata ante alguna emergencia epidemiológica. Y desde aquel entonces nos preparamos, las instituciones mismas, tuvimos que tener algunos parámetros, por ejemplo, la reserva estratégica, en este caso de oseltamivir, en los propios hospitales, tener todos los insumos para atender a los pacientes, se compraron incluso ventiladores para los hospitales, y aún así, cuando hicimos varios simulacros, donde practicamos lo que íbamos a hacer, pero ya cuando llegó el 2009, donde ya no era ningún simulacro, sino ya era una realidad, creo que la demanda fue muy alta, y creo que la reacción y las decisiones que se tomaron fueron las que se debieron de tomar en ese momento, y lo que se valoró que se tenía que hacer. Pero sí, en el momento actual hemos continuado en estos años con la preparación interna de las instituciones ante emergencias sanitarias, que puede ser esta u otra, puede ser un cólera, puede ser cualquier otra, pero también ante algún fenómeno natural. Estos grupos que están al interior de los hospitales organizados también pueden en un momento dado reaccionar ante una situación contingente aguda, explosión, sismo, inundación, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que conlleva, ¿no? Porque siempre hay... Claro, todo eso después de va eso cambiando. Vienen epidemias y va todo. cambiando porque no es lo mismo una que otra. Ahora, sí nos queda claro que lo que nosotros tenemos como preparación, que también incluye reconvertir los hospitales, en donde se van saliendo los pacientes que se deban de ir para que lleguen otros, o incluso la cirugía programada se cancela en un momento dado de la reconversión, para dar cabida a más pacientes. Puede suceder que en un evento masivo, de lo que sea, la demanda nos rebase. Sí puede ser. El sismo del 85, donde yo trabajaba en el General de México, ahí tuvimos el gran problema que 2 edificios se colapsaron, hubo heridos dentro del hospital, y el hospital no podía recibir heridos. Y en aquella ocasión no estábamos bien organizados, y reaccionamos, como bien dice el doctor, de manera muy importante dentro de la propia ciudad. No quiero quitar más tiempo de esto, pero yo sí creo que todas las instituciones, con la gran experiencia del 2009 y todo lo que nos hemos ido preparando, sí podemos tener un fenómeno de respuesta bastante bueno, incluso ante una alta demanda. Daniel. Yo quisiera señalar puntualmente, me parece que sí hay un modelo disponible para responder a una crisis sanitaria, pero me parece que no es suficiente. La crisis del 2009, desde mi punto de vista, no ha sido lo suficientemente estudiada desde el punto de vista de la antropología médica, de la antropología de la educación, etcétera. Pero particularmente creo que la crisis del 2009 anuncia una alerta tardía. Si hubiera sido un virus todavía más complicado, el escenario hubiera sido verdaderamente desastroso, ¿no? Y ese es el tipo de problemática a la que me refiero, ¿no? A ver, Quiero doctora. comentar algo bien importante. A mí me tocó el 2009, mayo, estar en una reunión en Europa de epidemiólogos. Cuando yo fui, iba
temerosa que me dijeran, no puedes entrar porque vienes de la influenza. Lo primero que me dijeron cuando yo traía el nombre de México aquí, los epidemiólogos, felicidades a México. México actuó como, estoy hablando de los epidemiólogos del mundo, México actuó como tenía que actuar e hizo un ejemplo para el resto del mundo. Cuando tú vienes a oír de que en México no nos creen, estamos haciendo las cosas mal, y vas al mundo de la epidemiología mundial y México te dan ese reconocimiento, yo creo que eso es lo que tenemos que tener, esa conciencia, porque nada más nos estamos viendo nosotros aquí, pero el mundo que nos ve nos felicitó. Oye, y de veras, un orgullo la forma. Y en cambio los que no sabían, tengo amigos que tuvieron que ir a hacer viajes en esos momentos por otras razones, bueno, y era la Terrible. discriminación absoluta. Otro que puede ser mito o puede ser verdad. Una pregunta muy buena aquí de nuestra amiga. La pregunta es, ¿por qué el pueblo piensa que las vacunas, que es del sector salud o IMSS, no es buena? No son tan buenas. No son tan buenas, no se las pongan porque no sirven. O sea, yo no me explico a qué se deba eso. Pero eso es una creencia no solo de la influenza, hasta de las vacunas para los niños. A ver, las vacunas, porque dicen que no sirven. Y hay médicos que lo dicen. Lo aseguran. Lo aseguran, doctor. no te la pongas porque no sirve. Yo lo que sí les puedo decir es que la vacuna que se administra específicamente para la influenza, que es la trivalente, es una vacuna que se produce a nivel mundial, la hace el mismo laboratorio, tiene los altos niveles de confianza y calidad, y que de esa cantidad total que se produce, México adquirió este año el 8% del total. No se puede tratar de pedir muchas más porque también otros países necesitan la vacuna. Entonces hay acuerdos donde dicen qué cantidad le van a poder dar a cada país. No hay ni preferencias entre países, no hay ni siquiera discriminación, decir a ti te doy menos. No, esto se hace en base a los reportes poblacionales de grupos de obesos, de diabéticos, de pacientes con cáncer, pacientes con SIDA, y en eso se planea cuántos millones de vacunas se le va a vender a un país y cuántos a otro. Si dicen, es que a un país le vendieron más, sí, pero es que tiene una población mayor, 2 o 3 veces más grande que la de México, ¿no? Y entonces aquí a quién debemos de ponderar para que sean los que se vacunen, sinceramente. Ya dijimos. Son a los que ya hemos venido diciendo, son niños mayores de 6 meses y menores de 6 años, son los diabéticos, son los pacientes con cáncer de cualquier tipo, pacientes con VIH-Sida, personal de salud, los propios alumnos de medicina se lo tienen que poner, se convierten en personal de salud cuando y llegaron con ahí. Muchas preguntas, pero ya pues a lo largo del programa, ¿verdad? Se han ido aclarando. Mujeres embarazadas en cualquier trimestre, adultos mayores o personas de más de 60 años, que son los grupos a los que hay que preferenciar. Ahora, en la actualidad también, dado los pacientes graves que están llegando, como ya lo mencionamos, 35, 55 años, obesos, diabéticos o los dos, es un grupo que preferentemente tenemos que prevenir. Preguntan si con enfermedad de LES, ¿se pueden vacunar? Sistémico. Sí, claro, mientras no tengan una situación de la propia enfermedad que lo impida por alguna indicación médica. Con artritis reumatoide no hay... También es una enfermedad crónica. También es enfermedades del corazón y enfermedades también respiratorias crónicas. Hay una postulación que, bueno, es como para ti, mi Daniel, es que es gloriosa, pero ya nos lo dirán. Así como se dice que las pintas las organizan los que venden pintura y los virus cibernéticos, los que venden antivirus, que si esto no fue el negocio de algún laboratorio, el estar echando brotes de algún virus o haciendo experimentos con nuestro país a ver qué rápido corren. Pues hay un antecedente histórico. En el 2009 se sabe que quien era vicepresidente de Estados Unidos era el principal accionista de una de las farmacéuticas que producía los antivirales. Por eso el diablo no anda en burro, ¿no? Claro. Y la mula no era arisca. ¿Qué tan real puede ser esto? De que alguna vez se acuerdan con el rotavirus, dijeron es que lo soltaron aquí para ver cómo se expande. Es que está descrito que biológicamente los virus van mutando, no es que los cambie un laboratorio o un lugar específico. O sea, los virus van cambiando, van mutando, entran a un tipo de reservorio, por ejemplo, en particular los de la influenza en el ave o en el cerdo, y ahí es donde sufren las mutaciones y después se vuelven que pueden ser más virulentos para el ser humano. ¿Qué los hace mutar? ¿Luchar contra lo que los ataca, o sea, contra los antivirales? ¿O qué hace mutar un virus?
Son replicaciones que va teniendo el mismo virus y son alteraciones genéticas que tienen en su propia estructura. Entonces eso los va haciendo, digamos, más resistentes. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un medicamento por mucho tiempo, el virus tiene la capacidad de ir cambiando y de ir generando ciertas defensas hacia los medicamentos. Es como la evolución misma, ¿no? Es la evolución biológica. Adelante. Preguntan, hay de varios estados que nos escriben, gracias por estarnos viendo, ¿qué hacen si no tienen la vacuna? ¿Qué medidas de prevención pueden tomar? Eso, porque en el ISSSTE están diciendo que ya no hay vacunas. ¿A dónde los mandamos los que quieran seguirse vacunando y que además estén dentro de los necesarios que nos a han otras dicho? Instituciones ¿De salud? De salud federal o salud estatal, si lo tiene para aplicárselas. Okay. Pero, insisto, preferentemente en los grupos de riesgo. Claro. No puede ser a toda la población. Claro. A ver, aquí quiere decirnos algo la señora. Yo quisiera decir que, bueno, algunas medidas caseras, yo sé que cuando ya las cosas están complicadas hay que ir al médico, pero yo creo que el enjuagarnos constantemente la garganta, el lavarnos bien las manos, el tomar todas las medidas de higiene posibles, quizás exagerando, esto puede ser un buen inicio para cambiar esa cultura que decía el médico ahorita, ¿no? Nosotros, junto con las autoridades, con las instituciones, vamos a lograr que esto se controle, porque la idea es no tener gente internada y muriéndose, lo ideal es prevenir, ¿no? Yo creo que un problema que tenemos es que a veces le echamos demasiado la culpa al gobierno, le dejamos toda la carga y como personas o como individuos de una sociedad, ¿qué estamos nosotros cooperando? ¿En qué estamos cooperando y qué estamos haciendo para nosotros tratar de no contagiarnos y no contagiar a nuestros familiares? ¿Tú qué les dirías, Daniel, por aquello de no creo, pero por si acaso me cuido? Yo creo que Daniel. sí es fundamental asumir una actitud crítica frente a la cultura que el hombre, como digamos en una sociedad patriarcal, tiene con respecto al cuerpo, tanto de sí mismo como de la mujer. Es una relación de entrada muy violenta. Y este tema de no vacunarse es una forma de descuido. Me parece que es importante pues aprender y echar a andar un proyecto educativo que haga énfasis en el tema de la salud como un principio en términos de derecho humano. Muchísimas gracias a los doctores, gracias a ustedes por atender, por sus llamadas, las vamos a canalizar todo en la medida acá de lo posible y gracias por asistir. Ya saben, el cuidado de veras empieza por uno mismo, ya después sospeche lo que quiera, pero cuídese, gracias. Déjame.